Ahora que ya terminamos la API, vamos a conectar esta página con la información de la base de datos, ¿ya? Todo esto lo vamos a hacer con Vue. Lo que vamos a declarar acá son las variables que se van a utilizar para manejar la data, ¿ya? La información. En este caso vamos a usar, son tres variables que corresponden a la tabla de usuario que vamos a manejar. ¿Ya? Vamos a usar la variable, por ejemplo, usuarios, listado. ¿Okay? Ahí en esta variable global para la aplicación vamos a guardar o vamos a poblar con JSON desde la base de datos para poder mostrarlo en pantalla. La otra variable que vamos a usar es para nuevo, ¿ya? Donde aquí vamos a prácticamente inicializar la información en cero, en vacío, de cada uno de los campos que vamos a llenar en el formulario. Ya inicializan en vacío y sin embargo, como esto es reactivo, quiere decir que esas variables van a estar unidas, enlazadas a el input. La información que se escriba en el input va a quedar inmediatamente, automáticamente en estas variables. Después para tomarlas y enviarlas para la actualización. La otra variable que vamos a usar es la variable que tiene que ver con el usuario seleccionado. ¿Ya? Aquí en esta variable vamos a guardar el usuario que seleccionemos en el momento que lo necesitemos. Por ejemplo, para eliminar, necesitamos poblar esta variable con el registro, con usuario de la fila que se seleccionó, para modificar también, etc. Estas son las tres variables que vamos a utilizar. ¿Okay? Y para empezar vamos a usar, vamos a declarar métodos. ¿Ya? El método que vamos a usar ahora va a ser seleccionar, obtener usuarios. ¿Ya? Vamos a usar esta función para obtener los usuarios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar una librería bastante poderosa, muy, muy eficiente también, y se usa bastante. Se trata de Axios. ¿Ya? En jQuery se usa lo que se llama Ajax, ¿ya? Pero en este caso, como no estamos usando no estamos usando jQuery, y no vamos a usar Ajax. ¿Ya? La metodología, la lógica de funcionamiento es la misma. Es ir a buscar JSON o información a una API. ¿Bien? Vue.js nos recomienda usar Axios. Hay muchas librerías, pero Axios viene a ser una de las más óptimas que existe. Entonces, nos vamos a ir a la página web de Axios y vamos a buscar el CDN.
y vamos a tomar el min, ¿ya? Vamos a copiar el copy script tag y vamos a pegarlo. Arribita de esto. Por ahí. Ok. Por ahí. Entonces ya con eso podemos usar Axios. Ahora nos vamos al get usuarios y vamos a conectarnos. Axios get. Ponemos aquí la URL. La URL es básicamente la que utilizamos en este ejemplo, donde lo ejecutábamos y nos muestra la información, ¿ya? Información que está en la base de datos. Entonces, esta misma la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, ¿ya? Después viene, vamos a declarar el den. Una vez que ya se hizo la conexión, vamos a controlar su resultado con el den. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí app usuario listado y vamos a poner la información que viene desde esta URL, ¿ya? Vamos a dejar esto no, está bien con la IP, tal cual como está. Vamos a probar. También es muy importante manejar los errores. Para eso existe lo que se llama un catch. Y con el catch vamos a controlar cualquier error que nos ocurra. Primero a ponerle en console log el error, ¿ya? Para ir probando. Después vamos a dejarlo como corresponde. Bien, entonces vamos a probar el get usuarios. Aquí vamos a crear, más bien declarar, una propiedad donde podemos prácticamente, esto es una función, prácticamente podemos hacer varias cosas cuando se monta la aplicación, cuando ya está montada. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a poner this y get usuarios. ¿Bien? Entonces cuando la aplicación ya se cargue, ya se monte, entonces va a irse a esta función que es la que está declarada acá. ¿Okay? Se va a conectar a esta API y el resultado lo va a dejar en esta variable y en esta variable vamos a tomar la data que ya vimos que es la que aparece aquí. ¿Okay? Nosotros vamos a obtener toda esta información en esta variable, ¿ya? Y la dejamos acá. Entonces, una de las cosas bien novedosas
y óptimas, muy óptimas para lo que es el view. Esto del view es justamente eh, la, la creación de listados. Aquí tenemos un ejemplo de tres filas, vamos a dejar solo una. Y en esta fila vamos a crear un for. Normalmente se crean for, por ejemplo, en JavaScript para recorrer cada uno de los registros que captamos de la base de datos con jQuery, normalmente con Ajax, y tomamos los JSON y lo recorremos. Y se le hace un for, ¿ya? Y vamos con JavaScript creando los TR de cada uno, ¿ya? Es la forma normal. No podría decirlo engorroso porque es la forma normal. Pero sin embargo, este view aquí tiene una función muy interesante que se llama before. Y este before, ¿qué hace? Tal cual, un for. Dice, esta variable, vamos a utilizar la variable usuario. Usuario en usuarios listado. Va a ser un for, va a recorrer usuarios listados, que ya declaramos acá, ¿cierto? Aquí y rellenamos aquí con la consulta en Axios. Y cada una de estas registros que recorre for lo deja en la variable usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos comillas, decimos usuario ID para la primera. La segunda va a ser usuario nombre. Tercero es email. Aquí va el teléfono. Y listo. Vamos a guardar. Y vamos a probar. Dijimos que cuando se monte la aplicación, vaya a esta función y rellene esta variable. Vamos a ver. Y listo. Ahí lo hizo. Trajo la información que corresponde a la base de datos. Ahí está. Entonces, ahora estamos listando directo de la base de datos. Aquí está el llamado a la API y vemos que la API devuelve 3 registros, cada uno con su información. Y la verdad, esta metodología de Vue es, en lo personal, una maravilla. Es asombroso que sea tan fácil como hacer esto. ¿Ya? Bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar un usuario. ¿Okay? Vamos a agregar un usuario. Para esto vamos a declarar un método que se va a llamar agregar usuario. Agregar usuario. Agregar usuario. Bien, entonces hacemos lo mismo, copiamos el Axios, la estructura del Axios. ¿Okay? Vamos a buscar entonces la URL que tenemos para el create. Okay, creo que es simplemente cambiando ahí. Lo que sí, esto
es un post, ¿ya? Recordemos que es post. Y por lo tanto, me va a pedir la data, la form data, ¿ok? Me va a pedir el form data. Entonces, en el form data va una variable data que contiene el JSON con la información. Entonces aquí vamos a crear una variable que se llama form data. ¿Ya? Vamos a declarar acá. Ok, le ponemos var form data es igual a. Y vamos a utilizar esta funcionalidad word search params que nos va a permitir tomar, emular la creación de un form data, ¿ya? A partir de lo que queremos enviarle con JSON. Vamos a crear la variable data y aquí vamos a poner una variable que se va a llamar data, donde en esta parte vamos a crear la variable data, que va a ser un objeto. Y este objeto es el que vamos a convertir en JSON. Va a llevar el nombre, ¿cierto? Dijimos el email y el teléfono. ¿Okay? Bien. Y esto le vamos a asignar un dato. ¿Ya? ¿De dónde sacamos este dato? Bien, para eso está esta variable usuario nuevo. ¿Okay? Esta variable usuario nuevo va a contener la información que se le agregue en el formulario de agregar nuevo. ¿Ya? En el formulario de agregar nuevo se va a rellenar estos datos. ¿Okay? Entonces, cuando haga clic en el botón agregar nuevo, va a llamar a este método y va a hacer esta parte. Bien, me queda que esto debo convertirlo en JSON y Stringify, ¿ya? El Stringify que hace que toma un objeto JSON como este y lo convierte en un string, ¿ya? Que es justamente lo que necesitamos porque esta cadena string es la que va a tomar acá en el PHP al momento de crear, ¿no? Toma el data que viene en un texto JSON como texto y el PHP la convierte en objeto de nuevo para poder manejarlo. ¿Ok? Y esto se va a la variable data y esta variable la tenemos aquí. Ok. Bien, ¿qué nos queda acá? Cuando la información haya sido enviada y no hay errores, es decir, ha creado como corresponde el registro, vamos a get usuarios para que refresque el listado.
también lo que vamos a poner acá es esta variable. Esta, la vamos a dejar tal cual como estaba en esta parte. ¿Ya? Vamos a reinicializarla. ¿Ok? Y eso, por ahí. Si hay algún error, lo va a tirar al console log. Bien. Ahora el agregar usuario, vamos a poner en el clic de el agregar del formulario agregar. Aquí está el formulario. Aquí tenemos el clic del formulario agregar. Ok, vamos a guardar. Vamos a probar. Entonces vamos a agregar uno, le vamos a poner jorge@gmail.com y el teléfono, ese es su teléfono. Vamos a agregar. Ok, me aparece así con... ¿Qué dice esto? A ver. Fue creado... con información vacía. Vamos a revisar qué nos falta. Ok, me parece que nos faltó algo. Sí, aquí a cada uno de estos hay que agregar el vModel, ¿ya? Entonces el vModel va a ser que le vamos a poner el usuario nuevo punto la variable, ¿ya? La que dijimos que íbamos a tomar cuando hagamos clic en agregar usuario. En el método agregar usuario se está creando el JSON con estas variables. Entonces, con el vModel se vincula esta variable global del view con este objeto. De esa forma podemos tener el vínculo y la reactividad, que Vue se destaca muchísimo en eso. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, cuando ingresamos información en los textos, estas variables se vayan a llenar de información la que ingresamos. Entonces, cuando hagamos clic, se va a ir al método agregar usuario y va a tomar los valores que se agregó en el momento. Vamos a refrescar. Vamos a agregar de nuevo jorge.com. Y ahora sí fue creado correctamente. El usuario ha sido creado exitosamente. ¿Okay? Vamos a revisar la base de datos y ahí está. Vamos a borrar este registro. Bien. Entonces ya tenemos la creación
del usuario. Hay algunas cosas que ya vamos a tener que considerar, por ejemplo, las alertas. Por ejemplo, aquí lo que nos falta es el success para que nos aparezca la alerta success que se ha agregado correctamente. Y para esto vamos a tomar del response data.message. ¿Ya? Y lo mismo para el error. El error se maneja de esta forma, pero aquí esto es punto error message. Ok. Vamos a ver. Vamos a crear otro. Y ahí se ha creado este alert. Vamos a hacerle algunos ajustes a esto. Por ejemplo, aquí un botón nos falta acá para poder cerrarlo, porque si no va a estar ahí para siempre. Para esto vamos al alert. Aquí está el alert. El success. Vamos a crear un botón, el mismo que tiene el formulario modal. Okay. Y cuando haga clic, justamente vamos a limpiar. Vamos a limpiar la variable de error y eso inmediatamente va a provocar que se esconda. Ya. Vamos a probar. Vamos a crear otro usuario. Bien, y ahí está claro, nos falta el clic. Aquí está el clic. Y claro, tengo un error porque estoy trabajando con la variable error en el success. En realidad es esta la variable. Vamos a ver ahora. Okay. Ahí sí. Ahí se cerró. Okay. Lo otro que vamos a hacer es que cuando creamos un usuario, aparezca el nombre aquí. ¿Ya? Esos son arreglos que sirven saber cómo se hacen. Esto se hace directamente con el mensaje que viene del Axios. Cuando va a la API, la API devuelve aquí un message. ¿Ok? Y se rellena la variable para que aparezca el alert. El Axios, el message se rellena en el API.
Vamos a ver, aquí está. El usuario ha sido creado exitosamente. Entonces vamos a poner el usuario ahí, por ejemplo, Pepe. Ahí es donde vamos a poner el, el nombre del, del registro que hemos creado. ¿Ya? Y lo mismo, ocurrió un error al crear el usuario y el nombre. Vamos a probar. Vamos a ver. Y ahí está. El usuario Joaquín ha sido creado exitosamente. Perfecto. Bien. Eso era en la API. Bien. Ya hicimos el agregar usuario. Ahora vamos a hacer la modificación. Vamos a copiar esto y vamos a cambiar, modificar usuario. Bien, para esto necesitamos el ID. Muy importante que tenga el ID. Pero en este caso no vamos a sacar la información del usuario nuevo, ¿ya? Porque estamos modificando. Aquí es cuando vamos a usar lo que se llama el usuario select, el usuario seleccionado. ¿Ya? Entonces, el usuario seleccionado. Bien, todo lo demás tal cual. Vamos a poner aquí update. Creamos el form data, todo normal. Y enviamos la actualización. Cuando se haga la actualización, me va a traer el message y eso, mira, el mensaje. También debemos inicializar la variable del usuario seleccionado. El alerta del mensaje, ahí está. Y refrescamos el listado. ¿Ya? También si hay algún error, mostramos el error. ¿Qué más nos queda? Vamos también a hacerle un cambio a esto, inmediato, con respecto a esto mismo, ¿ya? Para que muestre que sea actualizado. En este caso vamos a poner el usuario ID 1 ha sido actualizado exitosamente. ¿Bien? Algo así. Bien. Solamente para saber cuál es el usuario que se está actualizando. Vamos a controlar el error. Ocurrió un error al actualizar el usuario ID número tanto. ¿Ya? Veamos. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que sigue es esta función, este método vamos a dejarlo en el clic del formulario modificar y clic.
Y vamos a sacar los placeholder que no los necesitamos, porque ya van a venir con información. Entonces, aquí vamos a poner el modelo que vinculamos a las variables. Entonces dijimos que era usuario select.nombre. ¿Ya? Este es el teléfono, no el email. Y este es el teléfono. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar este usuario select? Y lo hacemos cuando se hace clic en este icono, ¿ya? Entonces, este registro tiene asociado cierta información. Entonces, al momento de hacer clic aquí, vamos a pasar esa información a la variable usuario select. Entonces, en esta parte, me parece que aquí es donde debemos usuario select va a ser igual a usuario. ¿Ok? Y ya con eso se logra lo que necesitamos. Ahora esto también puede ir a un poco más elaborado, a una función, un método. Seleccionar, por ejemplo, usuario y le mandamos el usuario como parámetro. Ya esto es como un poco más elaborado, pero sin embargo muy necesario, y vamos a dejarlo por aquí. Seleccionar usuario. Ese es el método. Tiene una variable y listo. Entonces aquí es donde se deja eso. Esto de darle el valor a la variable usuario select y le pasamos este valor aquí. ¿Okay? Esto es más ético en la programación, para poder, la programación de este ejemplo, para poder usar distintas cosas. Quizás más adelante en la selección de usuarios se pueden considerar muchas más opciones, así que mejor se apunta a un método más que la función directa en esta partecita, en esta parte. Bien, y aprovechamos al inmediato porque lo que respecta a la eliminación, también necesitamos seleccionar el usuario para tomar la información en el formulario de eliminación. ¿Ya? Así que en las dos tienen que ir. Ok, vamos a probar entonces la modificación. Bien, vamos a modificar este. Fíjense que esta celda, ¿ya? Este valor está vinculado a esta variable, ¿cierto? A la variable más el nombre. Entonces, este también lo hemos vinculado. Cuando yo hago cambios aquí, y la reactividad de view hace el cambio también en la partecita de atrás. ¿Eh? Se dan cuenta que tiene el mismo vínculo. Eso se llama la reactividad. Vamos a cambiar esto también y modificar. Bien, dice el usuario ID 11 ha sido
actualizado exitosamente. Y verificamos el API y claro, todo correcto. ¿Qué fue lo que le enviamos? Le enviamos en el data esa información. Perfecto. Funciona entonces el modificar. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la eliminación. Copiamos esto. Lo pegamos y lo modificamos. Le ponemos eliminar usuario. Bien, para la eliminación necesitamos contar con el ID. Según lo que nos mostró esto, la API funciona de la siguiente manera. Le enviamos en el data el ID en formato JSON. El número, solamente el ID. ¿Ok? Entonces, formamos el data con el ID y le adjuntamos el ID del usuario seleccionado. Bien, aquí cambiamos. Bien, estamos pasando el form data. Una vez que elimina el usuario selected, es reiniciado, se libera. El success envía, aparece el alert con el mensaje, se obtiene nuevamente la lista. Y si hay error, va a mostrar en el alert de error. Bien, vamos a ver qué más nos falta. Revisemos el formulario para la eliminación. Aquí necesitamos cambiar esto. ¿Ok? Entonces, vamos a poner de esta forma. Como ya hicimos clic en el icono de eliminar y le dijimos que el formulario modal de eliminación que aparezca, entonces también dijimos que se seleccione el usuario actual. ¿Ya? Entonces, el usuario actual contiene ya la información seleccionada.nombre. Entonces ya la podemos usar entre estas llaves. Todas las cosas geniales de Vue. Y así también en el clic del sí vamos a poner el método eliminar usuario. ¿Ok? Aquí eliminamos el usuario. En el sí. Vamos a probar. Hacemos clic en cualquiera, en este. Bien, nos dice, ahí vinculó el usuario actual. Si queremos verificar aquí en el console, podemos decir, saber cuál es el usuario actual, la variable. Y ahí está el email, el ID, el nombre y el teléfono, que es el que hicimos clic recién. ¿Okay? Entonces le vamos a decir sí. Nos dice el usuario ha sido eliminado exitosamente. Al parecer funcionó inmediato. Vamos a hacer clic en el registro de la API, que fue lo que le mandamos, el ID 37 en formato JSON. Y claro, nos respondió el usuario ha sido eliminado exitosamente. Perfecto, y no veo ningún Lego por aquí. Vamos a eliminar otro, por ejemplo, Nina. Bien. Pepe. Muy bien. Funciona. Vamos a modificar a Ingrid. Muy bien.
Entonces ya con eso tenemos este ejemplo de CRUD con Vue, PHP y base de datos Postgres. Este es un ejemplo básico de lo que se puede hacer con estas herramientas Vue, Axios, ¿no? Sobre Bootstrap. ¿Ok? Eso ha sido este pequeño curso de cómo crear un CRUD con Vue.js, PHP y Postgres.